Prevista en el artículo 262, en el legajo 59.913 del 2016, Gamboa Julio Francisco. Se encuentra presente el señor Gamboa, su defensora, la doctora Giuliani, y por el Ministerio Público Fiscal, la doctora Jara. No sé quién solicitó, la audiencia la solicitó la Fiscalía. Sí, doctora, tiene la palabra. Sí, gracias. Bien, señora juez, efectivamente esta audiencia fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal en virtud de que con fecha 12 de mayo del año 2016, en el legajo 59.913, el señor Julio Francisco Gamboa fue condenado por el delito de portación de arma de uso civil. En esta oportunidad se arribó a un acuerdo pleno entre las partes y se unificaron dos condenas, arribando a la resolución el señor juez de garantías, en esa oportunidad el doctor Markovetsky, imponiendo la pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales por igual término y la imposición de costas de proceso, declarando asimismo su primera reincidencia. Se renunció a los plazos de impugnación, quedó firme la condena, se practicó el cómputo y por esa razón es que la Fiscalía solicita esta audiencia a fin de que se proceda a constituir en detenido al señor Gamboa para que comience a ejecutar la pena que se le impusiera oportunamente. Nada más. Doctora. Sí, su señoría, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero pedir disculpas porque esta audiencia tendría que haberla solicitado esta defensa pública, debido a que en el acuerdo del 12 de mayo, su señoría, me comprometí a solicitarla, y bueno, la demora se debió a que se trabajó especialmente en el caso del señor Gamboa, y enseguidamente explicaré en qué se trabajó junto al equipo multidisciplinario que cuenta el Ministerio Público de la Defensa y por qué. Tal cual lo dijo la señora fiscal, mi asistido fue condenado a la pena de 1 año de efectivo cumplimiento por el delito de portación ilegal de arma de uso civil. El último hecho ocurrió el 16 de enero del 2016. Los antecedentes de condena de efectivo cumplimiento de mi asistido son tan solo de 1 mes en la anterior condena del 2012 de efectivo cumplimiento. Mi intención era que concurriera la trabajadora social del Ministerio Público de la Defensa a esta audiencia, pero está por licencia por enfermedad, pero cuento acá con el informe. Sí, obviamente primero se lo acercaré a la señora fiscal, pero lo contaré brevemente. Gamboa tiene que, el informe fue realizado el 19 de mayo, o sea, posterior a la audiencia del acuerdo. Gamboa tiene una familia compuesta por su esposa y sus 2 hijos menores de edad, uno de 9 años y otro de 3. Se encuentra trabajando, conforme la constancia que aquí también se encuentra, en la empresa Kaizen, siendo su empleador el señor Claudio Muga, que se encuentra aquí presente, en esta sala de audiencias. La empresa en la cual se encuentra trabajando, su señoría, y por eso pido compasión a usted y a la señora fiscal, le provee a Gamboa una vivienda que es utilizada por él y por sus niños. La vivienda se encuentra en zona de Chacras de la localidad de Vidal, provincia de Río Negro, y ambos niños concurren a establecimientos educativos de dicha localidad. También se encuentran las constancias de las escuelas. Esta defensa también cuenta con certificados de asistencia escolar, ¿no? La petición concreta que solicita esta defensa, su señoría, obviamente previo al consentimiento de la señora fiscal, es que mi defendido cumpla prisión nocturna en la comisaría de la localidad de Vidal o en su defecto en una comisaría de esta ciudad que sea próximo al cruce a la ciudad de Cipolletti, a fin de que pueda continuar con su trabajo, pues él es sostén de familia. Si bien esta defensa entiende, su señoría y señora fiscal, que el monto de la pena excede lo establecido en el artículo 42 de la 24660, les ruego que contemplen esta situación como una excepción, que no es con el ánimo de evadir el cumplimiento de la pena, debido a que mi asistido siempre se ha presentado tanto la formulación de cargos como el control de la acusación, viviendo en otra provincia, y es buscar una solución alternativa tanto a que él pueda cumplir con la pena y evitar que mi asistido pierda el empleo y la vivienda principalmente, que es el techo que es donde se aloja su familia. Pues una prisión continuada en este caso trascendería a la persona de Gamboa y afectaría directamente a su familia.
El por qué se solicita que la pena se cumpla en una comisaría, en un establecimiento penitenciario, sus señorías, por la sencilla razón de ser de corta duración, por no poseer antecedentes de prisionización medio ofendido, y porque en un año no es posible desarrollar un tratamiento resocializador, y porque en este caso jugaría como un efecto de socialización por el solo hecho de perder su trabajo y que es el sostén de su familia. Por otro lado, el pedido de que se cumpla también en una comisaría se debe a que nuestra jurisdicción no cuenta con un establecimiento regulado por el artículo 176 de la 24660, que es una institución diferente por su régimen para la ejecución de la pena. En cuanto a los antecedentes jurisprudenciales, tengo dos que son de Jujuy y de la provincia de Santa Cruz y uno de esta ciudad. En el año 2011, la Cámara de lo Penal de Jujuy dijo que el lapso que estatuye el artículo 42 de la Ley 24660 debe entenderse como un máximo no obligatorio para el juzgador. Continúa diciendo la Cámara del Crimen de Jujuy que el juez de ejecución es soberano para determinar la modalidad de ejecución de la pena, siempre teniendo en cuenta la personalidad del imputado, su familia, su pronóstico de resocialización, entre otros. Perdón, doctora. No, por favor. Es decir, que el juez de ejecución es la persona indicada para poder ejercer o para poder aplicar este derecho constitucional a la resocialización. Autores destacados en este tema, como Salt, expresan que el derecho de ejecución es un derecho esencialmente jurisprudencial, pues el poder discrecional de la jurisdicción de ejecución es amplio, teniendo criterios interpretativos autónomos, que algunas veces son disímiles entre varios juzgados de ejecución. En el caso, como bien sabe mi asistido Gamboa, en el caso que él no cumpla, se revocará la misma conforme lo establece el artículo 49 de la 24660. Otro antecedente es el del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos del pasado 16 de abril, luego de que un hombre fuera condenado a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento por la tenencia simple de estupefacientes. Fue declarado reincidente, fue confirmada dicha condena por la Cámara de Casación Penal. El defensor hizo un planteo en cuanto a que esta persona, que se llama Diego Cárdenas, tenía trabajo y un grupo familiar y una vivienda propia, solicitó la modificación a una pena de prisión nocturna. Aquí el tribunal consideró que no era conveniente el encarcelamiento continuo y regular, pues el imputado había encarrilado su vida y perjudicaría su situación personal y familiar dicha modalidad. Por todo lo expuesto, su señoría, solicito conforme que se busque este planteo que hace la defensa como una excepción, es buscar una alternativa válida para una pena que es de corta prisión, de un lapso corto y bueno, teniendo en cuenta que mi asistido solo tuvo una condena de un mes de cumplimiento efectivo que no fue cumplida, fue impuesta pero no cumplida, perdón. En caso de que su señoría rechace este planteo del cumplimiento de la prisión nocturna, solicito de manera subsidiaria una prisión domiciliaria con permiso de salida laboral, contemplado por nuestro Código Penal, que si bien entiendo que no está dentro de los requisitos que exige el artículo 10 del Código Penal, por aplicación del principio pro homine de la humanidad de las penas contemplado en nuestros pactos internacionales, solicito la misma con permiso para trabajar y bajo la responsabilidad y tutoría de su esposa, quien se encuentra aquí presente. Nada más, su señoría. Muchas gracias y gracias a la señora fiscal por escucharme. Doctora, tiene la palabra. Perdón, sí. Señora, perdón. Sí. El antecedente que tenía de acá de la ciudad de Neuquén es Pasaglia del año, es del juzgado correccional del año 2012, su señoría, de la jueza María Gagliano, en una causa también de un año de efectivo cumplimiento. El señor Pasaglia todas las noches iba a dormir a la comisaría primera. Es más, él mismo llevaba su colchón y dormía todas las noches para no perder su empleo y poder continuar con su familia. Doctora, tiene la palabra. Bien, gracias, señora juez. Hemos escuchado atentamente lo planteado por la señora defensora. Ella en su alegato nos dice que el artículo 42 de la Ley 24660 es muy claro, y sí, es muy claro. Contempla la pena de prisión nocturna en aquellos casos en que la condena tiene un máximo de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. No es el caso que nos encuentra hoy aquí a todos reunidos. Estamos ante una condena de un año de cumplimiento efectivo y es una condena que se unificó con otras.
La señora defensora nos dice que nos pone como un gran mérito que el señor Gamboa concurrió a todas las audiencias que se lo convocó. Le recuerdo que no hizo más que cumplir con su obligación yendo a las audiencias. No es un gran mérito haber concurrido a las audiencias. Cumplió con lo que tenía que cumplir, con su obligación de estar a derecho, nada más que eso. Le recuerdo a la señora defensora también que esta condena, esta pena que se impuso, fue un acuerdo pleno al que arribaron las partes. Es decir, ese acuerdo pleno al que arribaron las partes contemplaba la pena de 1 año de condena de cumplimiento efectivo. Es decir, la señora defensora, cuando arribó a ese acuerdo, sabía perfectamente que el señor Gamboa tenía que dar cumplimiento a esa pena en una unidad de detención. Razón por la cual no entiendo el planteo que se está realizando ahora. Nos dice que hay consecuencias, obviamente que hay consecuencias. Estar detenido trae consecuencias y desgraciadamente trae consecuencias que muchas veces van más allá de la persona que queda detenida. Afectan también a la familia. Esto es algo que el señor Gamboa se tendría que haber planteado antes de cometer los delitos que cometió. Si iba a perder el trabajo, si sus hijos se iban a ver afectados en el desarrollo de su vida y en su concurrir a la escuela en forma cotidiana. Son todas cosas que el señor Gamboa debió haberse planteado antes de cometer el delito y no ahora, cuando ya tiene una condena que pesa sobre sus espaldas. No creo que sea procedente lo planteado por la señora defensora. La Fiscalía nos vamos a oponer a lo que se está solicitando. Entiendo que acá no hay ninguna razón que justifique que el señor Gamboa ni se le conceda una prisión nocturna, porque no es lo que la ley permite. No es el espíritu del legislador, no fue cuando estableció la posibilidad de que una persona pueda convertir incluso una condena en horas de tareas comunitarias, no habló de penas de 1 año, habló de penas de 6 meses. Tampoco la prisión nocturna, no es lo que corresponde, y mucho menos la prisión domiciliaria, porque las condiciones personales del señor Gamboa no se condicen con ninguna de las cuestiones que tanto el Código Penal como la Ley 24660 contemplan para conceder la prisión domiciliaria. No es lo que la ley contempla. Por esta razón es que la Fiscalía reitera su pedido de que se haga efectiva la prisión impuesta, la condena impuesta al señor Gamboa, que empiece a dar cumplimiento en forma inmediata, y solicitamos también, repito, que sea esta detención en forma inmediata a partir de este momento, a fin de poder dar cumplimiento a la pena de 1 año de cumplimiento efectivo que se le impusiera oportunamente. Nada más. Sí, doctora. Señoría, gracias. Es verdad que hicimos un acuerdo el 12 de mayo, pero yo planteé esto de la prisión nocturna en la audiencia. No había posibilidad de bajar el mínimo, su señoría. Lo planteé ante el juez Markovetsky y el juez Markovetsky me dijo, así como la señora fiscal Graciela Brusa, que correspondía que lo hiciera en esta audiencia. Nada más, solo eso. Bueno, habiendo escuchado las partes, habiendo escuchado con atención todo lo manifestado por la defensa, entendiendo que, digamos, en principio es correcto lo que dijo el doctor Markovetsky, la modalidad de ejecución tiene que ver con una audiencia distinta y se debe plantear aquí. Lo que entiendo que correspondía evaluar previamente era ver si estábamos ante los supuestos que, digamos, que permitían esta conversión, digamos. Eso fue a lo que, si no me equivoco, a lo que aludía recién el Ministerio Público Fiscal, respecto a que
evaluar esto previamente a llegar a esta audiencia, cuando en realidad no nos encontramos con los requisitos exigidos por la ley. Entiendo que en lo personal puedo coincidir y puedo compartir todo lo dicho por la defensa, porque en este caso la pena implicaría la pérdida del trabajo y la pérdida de la vivienda también. Entiendo también que sucede en el 90 y pico % de los casos esto, ¿no? Que el sostén de hogar, que la privación de libertad del sostén de hogar indirectamente implica que los efectos de la pena trasciendan la figura de la persona del condenado y se expandan también sus efectos al grupo familiar, ¿no? La verdad es que ha sido muy esmerado el alegato de la defensa. Lo que pasa es que no puedo dejar de coincidir con la Fiscalía respecto a que el artículo 42 establece un plazo que, salvo que se lo pueda tildar de inconstitucional por arbitrario, que no ha sido el caso, la verdad es que es una excepción que hace el legislador frente a penas que no excedan de 6 meses. Es decir que disiento en este punto con el doctor Salt respecto a que el juez de ejecución tiene la posibilidad flexible de establecer la ejecución en el caso concreto. Sí debe atender a la ejecución en el caso concreto y a las particularidades individuales de cada condenado. Lo que no puede hacer el juez de ejecución es arbitrariamente, flexibilizar los plazos establecidos por el legislador, en este caso el plazo de 6 meses. Justamente entiendo que el espíritu ha sido, por una condena muy exigua, que son 6 meses, la posibilidad de evitar el encarcelamiento por la prisión, sustituirlo por la prisión nocturna, la prisión diurna o por tareas comunitarias. La verdad es que se ha excedido en el doble el plazo en este caso, por lo tanto yo no veo la posibilidad de que de que esto se pueda, de hacer lugar a esto. Por otro lado, respecto a la posibilidad de que pernocte en una comisaría, desde el año 2014 en que asumí el cargo, no hay ningún condenado en la primera circunscripción en comisarías, ninguno, ni siquiera para prisiones nocturnas. Las personas que están cumpliendo prisiones nocturnas lo hacen o en la unidad 11 o en la unidad 12, pero en ningún momento en prisiones, en comisarías. Respecto además a la posibilidad de que lo hagan en una comisaría de Sargento Vidal, yo estaría además ordenando en otra jurisdicción que lo alojen en una comisaría, que tampoco tengo facultad, ¿no? Porque si no hay en todo caso, previamente debiera autorizarse la posibilidad de que una persona pernocte en ese lugar. No puedo imponerlo porque es otra jurisdicción. Pero de cualquier manera, la posibilidad de que pernocte en una comisaría cercana al puente, esto no es posible. Desde hace más de 2 años, ningún condenado de la primera circunscripción pernocta ni cumple su condena en comisarías. Y en esto, sinceramente, no correspondería hacer una excepción porque justamente me llevaría a mí a tomar una decisión arbitraria, He tenido otras solicitudes, también por razones humanitarias, de que se puedan alojar en comisaría, y fue una norma que se estableció a partir de que yo llegué al cargo, basado en las condiciones infrahumanas en que alojan las comisarías, en que cuentan las comisarías para alojar personas, con lo cual son lugares de tránsito nada más, y sumado a que
la función de los agentes, en vez de ser una función preventiva, se tornaba en, digamos, se desvirtuaba y se lo asignaba como personal de custodia. Teniendo en cuenta esas dos razones, digamos, es que se prohibió el alojamiento en comisarías. Y por otro lado, bueno, respecto a la prisión domiciliaria, con permiso laboral, que en realidad entonces no sería, digamos, la prisión domiciliaria no tiene fundamento en este caso en ninguno de los incisos del artículo 10. La verdad es que no estaría incluido en ninguno de los incisos del artículo. Pero además sería la prisión domiciliaria con permiso para ir a trabajar, con lo cual en realidad lo que estaríamos haciendo es solapadamente dejar de lado la pena que le fuera impuesta por otro magistrado, que yo dejara de lado la pena impuesta por otro magistrado. Sinceramente creo que son atendibles todas las razones que da la defensa. Esto yo no lo pongo en duda en lo más mínimo, digamos, no necesito ni siquiera ver el informe, no necesito verlo, doctora, creo en su palabra, esto es, no está en discusión ese tema. La confiabilidad, la credibilidad, entiendo que la fiscal tampoco dudaba de la palabra de la defensora, sino que la verdad sería en este caso, que es un caso, reitero, muy similar a la mayoría de los casos en los cuales me toca intervenir, lamentablemente, porque vuelvo a repetir, la abrumadora mayoría de las personas que están condenadas en esta circunscripción son sostén de hogar, con lo cual la implicancia que tiene la privación de libertad es para todo el grupo familiar. Por lo tanto, sinceramente yo no puedo hacer lugar a lo solicitado por la defensa, porque me llevaría a dictar una resolución arbitraria respecto a todos los demás detenidos de esta circunscripción, que se encuentran en iguales condiciones. Algunos no, la mayoría no con una pena de 1 año, pero sí tengo gente con una pena de 12 meses o de 18 meses y lamentablemente está cumpliendo. Sinceramente entiendo que todas estas cuestiones sí deberían haberse evaluado al imponer el monto de la pena, ¿no? Porque realmente en esa cuestión la verdad es que nos encontramos en un escollo que, en mi opinión, en mi competencia no es posible de ser salvado. Por lo tanto, yo voy a disponer la detención del señor Julio Francisco Gamboa. Solicito revisión, su señoría. Perfecto. Se toma nota de la revisión solicitada por la doctora Giuliani.